Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de cursos, espacios de entrevistas del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Todos hemos estado siguiendo, muy preocupados de hecho, los diferentes conflictos que se han suscitado en diferentes regiones del país, especialmente en Santa Cruz, acerca del censo de población y vivienda, el Censo Nacional de Población y Vivienda. Los conflictos están llegando a tal grado en diferentes espacios, también en la Asamblea Nacional Plurinacional, que a ratos uno se pregunta, bueno, ¿a qué están jugando tanto autoridades del oficialismo como de la oposición? Al enfrentamiento entre los ciudadanos, a romper la posibilidad de construir un proyecto conjunto como Bolivia. ¿A qué estamos jugando? Y es que efectivamente el censo se ha vuelto un tema netamente político. Entonces depende un poco de las simpatías que uno tenga por una tendencia política o no para situarse frente al censo y frente a la realización del censo. Pero en realidad el censo es un tema, uno, absolutamente técnico y académico, dos, es un tema socioeconómico y tres, el censo, y lo hemos venido repitiendo varias veces, es imprescindible para la planificación y la toma de decisiones de un país. Hay otros países incluso que tienen cada 5 años, 6 años, incluso otro tipo de censos. Nos contaba ayer en un conversatorio un colega mexicano que en México se realizan censos sobre los gobiernos municipales de todos los municipios de México, y eso cada 5 años. Mientras nosotros estamos incluso discutiendo la realización de un censo de población y vivienda después de más de 10 años, que es lo reglamentario que debería de haberse dado, de un censo que el último ha sido el 2012 y que ha tenido, de hecho, todos sabemos, varios problemas. Desde esta perspectiva técnica académica hemos inaugurado un ciclo de conversatorios dirigidos al tema del censo con expertos académicos sobre el mismo. El primero lo realizamos en junio, cuando todavía el ministro encargado del tema decía que el censo se iba a realizar este noviembre del 2022. Ya estaríamos realizando el censo. El segundo ha sido el anterior programa de cursos con la que fue responsable del censo del 2012 para Cochabamba. Y en ambos programas, que ya se han ido dando, hemos ido viendo la importancia del censo y hemos ido abordando las diferentes características técnicas que se deben abordar para trabajar. Para finalizar este ciclo de programas donde la universidad también está empezando, creemos, es la obligación de la universidad hacerlo, asumir una posición técnica y académica sobre este tema, hemos invitado a la directora del Centro de Estudios de Población, la magíster Miriam Camacho, a contarnos qué ha pasado en las mesas técnicas de Trinidad, donde también ella ha estado representando a la Universidad Mayor de San Simón, y a conocer cuál es su opinión técnica, académica, sobre este tema del censo. Miriam Camacho es economista de formación básica con una maestría en estadística aplicada y especialidad en análisis demográfico. Mil gracias por estar con nosotros nuevamente en este set. Miriam, bienvenida. Buenos días, Alejandra, a tu disposición y a tus consultas. Mil gracias. Todos estamos preguntándonos en la universidad, bueno, ¿cuál ha sido tu opinión y cómo tú has visto este tema de las mesas técnicas? Porque efectivamente tú has representado a la Universidad Mayor de San Simón en estas mesas técnicas. Entonces voy a empezar por cuestiones básicas. ¿Cuál ha sido el objetivo oficial, formal, porque una cosa es lo formal, lo oficial, otra cosa es lo que sucede, de la organización y la puesta en práctica de estas mesas técnicas en Trinidad? Bueno, como se ha estado publicitando, y de hecho el ministro de Planificación del Desarrollo ha indicado que este era un mandato de la reunión plurinacional por un censo con consenso que se llevó a cabo aquí en Cochabamba, donde se invitó justamente a los técnicos de Santa Cruz. En esta reunión se llegó a la conclusión de que debía conformarse un comité técnico nacional con el objetivo principal de determinar la fecha del censo, ¿no? En todo momento repetían que tenía que ser técnicamente determinada la fecha del censo, porque se supone que ellos también habían determinado esa fecha en mayo, para abril del año 23. Querían mostrar en realidad que ellos estaban reafirmando su vocación democrática, como lo decían en la carta de convocatoria, ¿no? Y querían mostrar hacia la población que efectivamente ellos tenían una vocación de diálogo y querían mostrar que técnicamente se podía llegar a una fecha del censo.
También vale la pena aclarar que esta reunión fue convocada de imprevisto porque la carta está con fecha del 3 de diciembre para que la inauguración de la reunión en Trinidad el 4 de noviembre y que la mesa técnica empiece a trabajar desde el sábado 10 de noviembre por tiempo y materia, ¿no? Obviamente ustedes podrán imaginar, si habiéndose llegado la carta el jueves 24 y el viernes tener que viajar, era imposible reunir insumos para preparar una propuesta seria. De un día al otro. De un día para el otro prácticamente, porque el jueves llega la carta en la tarde, al día siguiente teníamos que irnos porque hay un solo vuelo a Trinidad. En esa carta tampoco se indica cuál va a ser la modalidad de la reunión, si es una reunión seria, tendría que haber la modalidad, indicar la modalidad, quiénes iban a participar, cuál era el contenido de esa reunión. Entonces, creo que todos hemos ido, todos los técnicos a nivel nacional hemos ido inocentemente pensando que efectivamente iban a tomar en cuenta nuestras propuestas. Y a ver, ¿cómo se organizaban? Es decir, ¿quiénes? Tú me hablas de técnicos de todo el país, de las universidades y de otros lados, supongo. ¿Cómo se organizaron? Y bueno, ¿y cómo se estaba pensada? ¿No les dijeron la modalidad? ¿No les dejaron preparar una posición oficial de la universidad? Pero ¿cómo estaba organizado y cómo se desarrollaron las mesas técnicas? Bueno, se invitó y estuvieron presentes en estas mesas técnicas técnicos de las gobernaciones de prácticamente todos los departamentos. No todos los municipios enviaron sus técnicos, de los que recuerdo estaba obviamente Santa Cruz, estaba La Paz, estaba Cochabamba, Tarija, estaba Oruro, ¿sí? Pero alguno que otro faltó. De las universidades, creo que estuvimos presentes todos los técnicos que fuimos designados, ¿no? De las universidades públicas. De las universidades públicas. Creo que no estaba el Alto, ¿no? Era tanta gente que la verdad es que era muy difícil saber exactamente quiénes estaban, ¿no? ¿Y cómo se organizaron las mesas? Bueno, el primer día no nos explicaron cuál iba a ser la modalidad, entonces se empezó con la presentación de la propuesta del INE, es decir, el proyecto que ellos habían presentado justamente para financiamiento. En una primera etapa nos presentaron el cronograma de las grandes etapas, como han visto, la etapa precensal, la etapa censal, la etapa postcensal. La etapa precensal iba del 11 de marzo del 2021 al 14 de julio del 2023, porque esta etapa precensal empezaba con los trámites o gestiones para el financiamiento del censo. O sea que se supone que empezaron el 2021 porque el censo tenía que ser este año, el 16 de noviembre del 2012. La etapa censal empezaba el 17 de julio del 2023 con la publicitación, pidiendo la colaboración de las personas, etcétera, hasta concluir el día del censo, que sería, según su proyecto, el 12 de abril del 2024. La etapa postcensal iba desde el 19 de abril hasta el año 2025, porque incluye no solamente la creación de las bases de datos, las primeras salidas de la base de datos, hasta una segunda etapa de procesamiento, ¿no? Y de hecho, esta etapa postcensal en realidad va hasta el próximo censo en realidad, ¿no? El primer día, bueno, una vez hecha esa presentación del cronograma con esas grandes etapas, se entró a la discusión, si se puede decir, de todas las etapas, ¿no? Que incluía cada etapa grande. Empezaba obviamente con eso de gestión, eran 758 actividades que teníamos que revisar, ¿sí? De hecho, las primeras, obviamente, algunas ya se habían cumplido y las primeras las pasamos rápidamente hasta que llegamos ya a eso de las 8 de la noche o quizá 7 de la noche, ya llegamos a una subetapa importante que es la actualización cartográfica estadística. Ahí justamente empezaron las propuestas de todos los técnicos que estábamos ahí, propuestas a las cuales obviamente el INE decía
que no se podía, ¿no? Siempre decía, a todo lo que se proponía decía que no se podía. Entonces, durante más o menos 4 horas, hasta casi las 11 de la noche, estuvimos discutiendo cómo se podía acortar la etapa de la actualización cartográfica. Se escuchaba alrededor, estábamos en la universidad, se escuchaba alrededor cohetes y todo eso, y era que la población de Trinidad, un grupo de población, se había situado a la entrada del campus universitario y decían que no nos iban a dejar salir hasta que no salga una fecha definida para el censo. El segundo día, así para indicar la modalidad, el segundo día dijimos, no puede ser, no podemos avanzar así etapa por etapa, habíamos llegado a la 370 y nos restaban unas 350 actividades todavía por revisar. Entonces ya los participantes propusieron una nueva modalidad que era que que conformemos subcomisiones, una subcomisión de la actualización cartográfica, otra subcomisión que era la de las licitaciones internacionales para la creación de la base de datos y otra la de capacitación, ¿no? Entonces al día siguiente empezamos a trabajar en esa modalidad. ¿Y cuáles fueron? Porque, bueno, tú has dicho, se hacían varias propuestas y el INE decía que nada de posible. A ver, ¿cuáles eran los argumentos del INE? Sobre todo frente a los temas más álgidos, que es la actualización cartográfica, creo, ¿no? Porque el resto como que está vinculado ahí. Y bueno, y respecto al otro también, ¿cuáles eran los argumentos del INE y cuáles eran los argumentos de los otros expositores? ¿Cuáles eran los contraargumentos? ¿Debió haber varias propuestas o había dos, digamos, en contraposición? Bueno, como conocemos, la propuesta del INE era que el censo se lleve a cabo en abril del 2023, ¿no es cierto? O sea, al año. Perdón, el del 2024. Y la otra propuesta que estaba, digamos, liderizada y a nivel nacional por Santa Cruz era que el censo fuera en octubre del 2023 para que realmente se puedan utilizar los datos tanto para la distribución de escaños como para la coparticipación tributaria. Obviamente el INE no nos daba los argumentos técnicos por los cuales definió esa fecha, porque si nos acordamos, inicialmente la propuesta de ellos era hacer en septiembre del 2024, y luego de repente aparece una nueva fecha que es abril, entonces tampoco nos han dado explicación de cuáles eran esos argumentos técnicos que permitieron retroceder 4 meses por lo menos la nueva fecha. Bueno, ¿cuál era la postura de la subcomisión en la cual yo participé, la subcomisión de la actualización cartográfica? Era mostrar que el censo podía ser adelantado hasta octubre del 2023. Inclusive no dijimos a qué fecha, pero que íbamos a tratar de mostrar que en la actualización cartográfica, que era la actividad más importante, se podía ganar tiempo. A cualquier argumento que poníamos nosotros, el INE saltaba y decía que ellos tenían la experiencia suficiente para decir que eso no se podía hacer. Entonces, ¿qué se hizo en la comisión? En la comisión, muy hábilmente los técnicos, hay que reconocerlo, sobre todo el de la Gobernación de Santa Cruz, lo que hizo es, bueno, nos pedimos datos. Para empezar, no nos daban ninguno de sus datos, no nos dieron su cronograma, o sea, que teníamos que tenerlo en la memoria, porque nos secuestraban los celulares cada que entrábamos a las reuniones. O sea que no podíamos ni siquiera sacar una foto al cronograma para trabajar sobre eso. Cuando les pedimos que nos den en digital, nos dijeron, los técnicos del INE, nos dicen que si hemos sido nosotros, se supone que tenemos que elaborar nuestra propuesta, que esa era la propuesta de ellos. Y era una propuesta que habían hecho en Microsoft Project, que era lo que usábamos nosotros para hacer antes nuestro POA, ¿no es cierto? Sí. Con sus 758 actividades. Entonces, con los pocos datos que nos dieron, muy hábilmente, como digo, el técnico de la Gobernación de Santa Cruz, él hizo un modelo de simulación, al cual aportamos todos. En cada momento se referían a la propuesta de Santa Cruz, y nosotros en todo momento reclamábamos que era una propuesta de la comisión. En esta comisión, que fue la más grande, estaban de de las gobernaciones, de los municipios, de las universidades. Por tanto, que les pedíamos que no se refirieran como propuestas de Santa Cruz, sino que era la propuesta de la mesa técnica. Entonces, en ese modelo de simulación,
lo que se hacía era, por ejemplo, aumentar el número de actualizadores cartográficas. Se aumentaba, digamos, tablets, y fue tan hábilmente hecho que poníamos los insumos e inmediatamente salía la fecha del censo. Entonces, con esas propuestas, que cada uno y además íbamos probando con el modelo, se logró recorrer la fecha de la conclusión de la actualización cartográfica 5 meses. Tiempo por demás para que el censo vaya a ser en octubre, porque además las otras mesas ya teníamos conocimientos, la nuestra tardó más, las otras subcomisiones habían logrado determinar que se podía correr la licitación y la capacitación en un mes. Simplemente a manera anecdótica, porque realmente trabajábamos, ese día trabajamos hasta las 2 de la mañana del día lunes, bajo la dirección, o quien presidía la mesa era el INE. Entonces siempre que decíamos, bueno, vamos con una simple aumento de personal trabajando en la cartografía, aumentando el rendimiento, o incluso con los rendimientos que ellos nos decían. Por ejemplo, decían que en el área urbana eran 40 viviendas, hacía un actualizador, ¿no? Visitaba 40 viviendas. En el área dispersa 20. Con esos insumos que nos dieron, ellos se pudo hacer este programita que determinaba la fecha del censo. Cuando les dijimos que se podía acortar el tiempo aumentando personal, que es lo obvio, ¿no es cierto?, aumentando personal para la cartografía, el argumento que decían ellos, no, la capacitación, desde la convocatoria hasta la capacitación, se requieren 3 meses. ¿Cómo no pueden acortar ese tiempo entre convocatoria y capacitación, y para que empiecen a trabajar? Luego nos argumentaron también que el promedio que estábamos utilizando, por ejemplo, para áreas dispersas, que nos dieron ellos, que era de 20 viviendas por actualizador, ellos decían que era mucho, que habían, anecdóticamente también, que habían casos o días en los cuales se pinchaba la llanta y tenían que recorrer distancias para conseguir el repuesto de llantas, y que solo alcanzaban a hacer 2. No. Es que le decimos, es promedio, ustedes nos han dado esos promedios, y eso significa que un día será menos, otro día será más, pero ese es el promedio, se va a compensar en algún momento. Eran los datos que nos dieron. Entonces, finalmente les dijimos que nos dejen trabajar la propuesta, y que al día siguiente, que iba a ser la plenaria, que ahí ya se vería si acortando 5 meses o lo que correspondía, ellos nos demostraran que no se podía correr la fecha del censo, ¿no? Bueno, podría seguir contando horas respecto a cómo se desarrolló y de cómo el INE se notaba claramente que tenía la consigna y el objetivo de decir no a todo. Pero además ni siquiera nos dieron ese Microsoft Project, porque decían que era su proyecto, y que si nosotros, sobre todo dirigiéndose a Santa Cruz, que si nosotros teníamos una propuesta, que lo elaboráramos de cero, ¿no? Entonces estaba clara la actitud que tenían frente a Santa Cruz, y que nosotros habíamos ido solo para justificar en realidad que no se podía recorrer la fecha del censo, y hemos sido en ese sentido utilizados. Pero más allá de su experiencia, porque parece que deben tener mucha experiencia, ustedes que han trabajado 40 años en este tema, no sé si conocerán esa experiencia, más allá de experiencia, ¿qué argumentos ponían? Más allá de que se pinche la llanta, ¿qué argumentos ponían los del gobierno para decir que no se podía? Por eso, o sea, ellos no argumentaban nada, ellos tenían su fecha de acuerdo a su proyecto, dándole tiempo a todas esas actividades, ¿no? Otra de las actividades que ellos decían que no se podía modificar era la licitación internacional, porque a diferencia de lo que se hace hoy, que se recoge la información ya digitalmente, incluso con celulares, ellos lo iban a hacer con tablets, y dijeron que no se podía, no pudieron conseguir la cantidad de tablets necesarias, porque más o menos trabajarían unas 320,000 personas, las cuales necesitaban su tablet, ¿no? Entonces decían que habían hecho la licitación internacional y que no había en el mercado esa cantidad de tablets, que incluso pasó con otros censos, etc. Por lo cual tomaron la decisión de hacer en papel, como siempre, marcando con un lápiz especial, y luego proceder al escaneo. Por tanto, eso requería un tiempo
3 meses de licitación a nivel internacional, que solo son 4 empresas que se presentan y compiten entre ellas, que puede caerse también en cualquier momento la licitación. También había que hacer una licitación que no era simple, que también había que hacer a nivel internacional sobre el papel, porque no es un papel cualquiera para el escaneo, sino con un determinado gramaje, de un determinado tamaño, porque la boleta es bastante grande, el lápiz mismo tiene que ser especial. Entonces, ese era el otro cuello de botella que ellos decían, que no se podía cortar, que creo que hay tres oportunidades en el año en que se pueden hacer esta licitación, y en este caso sería en diciembre, por ejemplo, ¿no? Hay que preguntarse cómo hacen otros países, porque digamos si Bolivia, que es un país chico, no puede, no hay en el mercado, ¿qué harán en otros países? Me pregunto, pero más allá de eso, ustedes habían varias universidades, y esto es un tema, lo he insistido, porque es decir, hemos hecho este ciclo de charlas, justamente porque estamos convencidos que es un tema técnico y académico, el censo, más que un tema político, aunque se haya politizado a extremo. ¿Cuál fue la posición de las universidades? Bueno, la posición de las universidades en realidad hasta ahora no es clara, ¿no? Yo creo que estamos a la espera de lo que ocurra. Como habíamos y nos conocíamos en realidad algunos de las universidades, intentamos hacer de hecho hicimos una reunión para ver si podíamos presentar como universidades una postura. Pero de todas maneras, aparentemente estábamos con la posición de 2023, ¿no? Para holgadamente salgan los resultados, etcétera. No era porque pensábamos que estábamos apoyando a Santa Cruz, ni mucho menos. Hicimos la reunión entre los representantes de las universidades, pero luego quedamos en que nosotros somos representantes institucionales, por tanto no podemos dar la posición personal, entonces que cada uno se comunicara con sus rectores. Estaba en esta reunión el rector de la Universidad de Pando, porque como anfitrión estaba en todas las reuniones, cada uno se comunicó con sus rectores y en resumen, o sea, lo que nos pidieron fue cautela, ¿no? Ser cautos porque podíamos tener problemas con la distribución o asignación del presupuesto universitario. Entonces, si bien estábamos con mucho ímpetu, después de que cada uno habló con sus rectores, creo que ahí bajaron los ánimos, ¿no? Sin embargo, seguimos aportando a la subcomisión de actualización cartográfica. Ya no nos falta mucho tiempo. Un secretismo absoluto, les confiscaban los celulares, no les daban. Es decir, yo nunca he visto una mesa técnica donde la propuesta básica a ser discutida no es entregada a los participantes, ¿no? No es ahí que yo tengo mi propuesta, no la vas a mirar, se discute sobre algo. ¿Por qué? ¿Por qué tanto secretismo? Bueno, en realidad, si nos damos cuenta, se ha manejado así desde el inicio, incluso si con lo único que mostraban eran que el censo se iba a llevar a cabo en noviembre, ¿sí? Pero no daban más detalles de eso, todo estaba listo según lo que nos informaban. ¿Por qué? Yo creo que todo el mundo se pregunta por qué no se da la información, y si cuando se da la información no necesariamente es la información verdadera, ¿no es cierto? Sabemos que nos han mentido. Seguramente esto tiene fines políticos y, no sé, tal vez desinflar el problema que se generó en Santa Cruz y que estaba precisamente irradiándose a todo el país. Que no se ha desinflado, porque seguimos con 33 todavía. Días de enfrentamientos entre vecinos. Se nos está acabando el tiempo, Miriam, y ahí hago una última pregunta. He estado viendo que sí se está adelantando en el tema de la ley del censo, y una de las cosas que he escuchado, no sé si será vigente porque de un día al otro cambia, ayer leí noticias, es que podrían entregarse los datos hasta septiembre para que sean considerados en el nuevo padrón electoral, que es un poco el foco, y para la distribución presupuestaria, que es un poco el foco de quejas, con toda razón, de ciertas regiones. Tú, con la experiencia que ustedes tienen en datos, ustedes han trabajado con todos los censos, como el CEP, como Centro de Estudios Poblacionales, pero tú, de la población, pero tú como investigadora también, han trabajado con encuestas, trabajan un montón con este tema demográfico. ¿Es posible? ¿Cómo ves estas alternativas que se están? ¿Cómo ves lo que ayer han decidido de por fin, bueno, ayer era
cuando estamos grabando cuando estábamos grabando este programa, ayer era martes, ¿no? ¿Y cómo ves tú estas propuestas? Yo creo que todo es posible, ¿no? Aumentando personal que se ocupe de la creación de la base de datos, lograr que esa licitación se apresure, aunque según dicen no se puede porque es una licitación a nivel internacional. Lo que pasa que, lo que decía inicialmente, ¿no? Que mientras que en la actualidad las encuestas recogen información ya digitalmente, resulta que el censo vamos a hacer a la antigua, ¿no? Lo único moderno, pero ya también desfasado en tiempo, eso es que se va a hacer el escaneo y no la transcripción directa. Obviamente no podemos comparar una encuesta con un censo de la envergadura que tiene un censo, la cantidad de entrevistas que se van a hacer. No todo es posible si hay un equipo que haga posible. El INE, lamentablemente, tiene muy poco personal, ¿no? Que está dedicado a estas actividades del censo y pasa por la voluntad también política, en este caso, de aumentar personal, hacer actividades simultáneas, cosa que no están haciendo, por ejemplo, en la actualización cartográfica, etcétera. Entonces, yo creo que se puede, pero bajo ciertas condiciones, potenciando al INE, pero pasa obviamente esto por una voluntad política, de querer hacerlo, ¿no? Incluso existe la duda de si en marzo se va a poder hacer el censo. Ojalá sea el 2024, entonces. Mil gracias, Miriam, por estar con nosotros. Creo que este tema tiene que volver, es decir, nos estamos dividiendo más de lo que estábamos, nos estamos destruyendo como país, nos estamos enfrentando entre ciudadanos, y creo que es tiempo de dejar ya de politizar este tema y volvamos a encauzarlo desde una perspectiva técnica y académica, y eso ha sido un poco el objetivo de este ciclo de charlas que queremos difundir al público para que también, más allá de las simpatías políticas, porque creo que ahora ya no se trata de simpatías políticas, se trata de volver a ver el tema en su esencia, es un tema técnico, es un tema académico, y no nos olvidemos que el censo sirve para tomar decisiones. Entonces nos empezaremos a preocupar por Bolivia y dejaremos al lado nuestras simpatías políticas, y bueno, para eso era este tipo de entrevistas con expertos de la talla de Miriam, que hoy día nos acompaña. Mil gracias por estar con nosotros, Miriam, y mil gracias a ustedes por escucharnos hoy. Gracias por la entrevista, y además a través de Canal Universitario contar la experiencia que hemos tenido en los técnicos en la Mesa Técnica Nacional, que supuestamente iba a dar la solución a la fecha del censo. Mil gracias.